La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Muchas gracias una vez más, amados hermanos, pastores, ministros del Dios Altísimo. Me gozo en realidad de poder estar una vez más acá en Colombia, la tierra del avivamiento, así se le conoce en República Dominicana. Y vamos como siempre, a tratar parte del contenido de la palabra de Dios de la Biblia. Me gusta mucho el nombre del programa. Volviendo al Padre. Volviendo al Padre, y eso me hace recordar la parábola del hijo pródigo, la cual encierra unos principios interesantes dentro de lo que es el trasfondo cultural judío de la Biblia. Porque recuerden algo, siempre hago énfasis en las enseñanzas acerca de la cultura, porque estudié primero teología convencional y luego que estudié la cultura y los idiomas bíblicos descubrí que hay un mundo interesante ahí debajo. Por ejemplo, la gente lee que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. O sea, le dice que salga de su familia y de la casa de su padre, especifica. Sí. Entonces, nosotros sabemos que eso está hablando en realidad de una, negación total a las cosas del mundo y una entrega total a Dios. Se entrega total. Pero cuando estudiamos lo que es la cultura, nos damos cuenta que Dios tiene que sacar a Abraham, porque se llamaba Abraham todavía, de su parentela y de su casa, porque resulta que el padre de Abraham, según la tradición judía, era Taré y era astrólogo e idólatra. Entonces se dice que tenía tres tiendas de ídolos. Entonces, lo que Dios le iba a revelar a Abraham iba totalmente en contra de las empresas del padre, porque diríamos que era un empresario de ese tiempo. Pero algo interesante es también que nadie podía creer algo diferente a su padre, porque lo quemaban, era un hereje. El primero que debía entregarlo era su propio padre para que lo quemaran. Entonces, como Dios se le va a revelar a un hombre que tiene cientos de dioses, se le va a revelar como un único Dios, lo primero que Dios tiene que hacer es sacarlo de la casa del Padre. Aparte de eso, también habían unas enseñanzas culturales que se dice, eso no está en la Biblia, pero sí está en la tradición de los hebreos, que se dice que cuando Taré nació, porque todo el que nacía en Mesopotamia, la palabra mesos significa entre, en medio de, y la palabra pótamos significa río. Entonces Potamia es ríos en plural. Entonces cuando dice Mesopotamia era entre ríos, y a todo el que salía de ahí se le llamaba un Eber. Por eso el bisabuelo de Abraham se llamaba Eber. Eber significa en hebreo el que migra, el que cruza al otro lado. Pero luego a Abraham se le llama Ivrí, o sea, el primer hebreo, porque Abraham fue el primero que salió en todos los sentidos, porque todos salían pero seguían adorando ídolos, seguían en el paganismo. Pero Abraham salió, como dice por ahí, en espíritu, alma y cuerpo. Por eso se le llama el primer hebreo. Resulta que allí en Mesopotamia, decíamos que la palabra mesos en medio, pótamo, río. Por eso tenemos otras palabras en griega, por ejemplo, que usamos mucho en Latinoamérica. Por ejemplo, hipódromo. Hipo significa caballo, dromo significa carretera, hipódromo, carretera de caballo. De ahí viene una carrera hípica. Claro.
Entonces, pótamos es río, hipo es caballo, entonces hipopótamo es un caballo del río. Entonces, interesante notar y marcar esos puntos que están dentro de lo que leemos, porque dice Mesopotamia, entre ríos. Entonces, allí resulta que nadie podía creer algo diferente al Padre. Entonces, cuando Taré nace, que lo llevan donde los astrólogos, para que a través de las estrellas le predicten o le adivinen el futuro, ¿verdad? Una profecía a través de los oráculos, lo cual va en contra de los principios de la palabra de Dios. Entonces se le dijo a Taré, según esas historias hebreas, se le dijo que él iba a tener 3 hijos. Uno iba a morir rico, uno iba a morir joven y el otro sin hijos. Entonces, cuando usted estudia la historia de la descendencia de Taré, se da cuenta que Nahor, conocido como Nacor, era rico. Se da cuenta que Harán, conocido como Harán, el padre de Lot, murió joven. Por eso Abraham crió a Lot. Entonces, la única profecía que falta es que Abraham muera sin hijos. Y que sin hijos. Entonces, por eso es que también lo tiene que sacar del padre, porque el padre lo había marcado con eso. Aunque el padre pensaba que el que no iba a tener hijos era Harán, pero ya Harán tuvo hijos. Entonces la profecía ahora, según ellos, tenía que caer sobre Abraham, porque él le puso Abraham, padre alto. La palabra Ram significa alto en hebreo, y la palabra Af es padre, Abraham, padre alto. Es decir, que según el padre creía, pensaba que Abraham iba a tener hijos porque le puso padre como nombre. Resulta interesante que entonces se cumplen 2 profecías. Harán se muere joven, Nahor muere rico, falta la de Abraham, sin hijos. Sin hijos. Entonces, ¿qué sucede? Que como Abraham no cumplió la palabra de Dios a cabalidad, resulta que se fue con Lot, se fue con el padre, pero el padre se muere en el camino, se muere en Harán. Luego resulta que Dios dejó de hablarle a Abraham por muchos años. Dios duró unos 20 años sin hablar con Abraham mientras iba con Lot. Entonces es interesante que el día que se arma un conflicto entre pastores, se dividen, voy a resumir, se dividen, y cuando se dividen, Lot se va por su llanura, le da los montes y las lomas a Abraham, pero resulta que ahí mismo Dios le aparece. Y le dice que Dios le apareció a Abraham y le dijo que saliera, ¿verdad? Que mirara hacia el cielo. Y luego le pregunta, ¿qué ves? Las estrellas, cuéntala. Entonces es interesante que si usted lee el pasaje, usted se da cuenta que está de día. Entonces está de día y Abraham puede ver las estrellas no se ven de día. Es decir, que Dios hizo un milagro poderoso a Abraham con estrellas, porque las estrellas le habían mentido al padre de Abraham y eso había pasado a Abraham. Entonces el Dios que llamó a Abraham, Dios le está mostrando que él está por encima de los astros. Por eso le da una orden que salgan de día y que Abraham la cuente. Entonces Dios lo que le está diciendo a Abraham, las estrellas le mintieron a tu padre, te mintieron a ti, pero el que te llamó que saliera de tu tierra y de tu parentela está por encima de las estrellas. Entonces le dice, cuéntala. Entonces dice, así será tu descendencia. Como ella te mintieron acerca de tu descendencia, ahora tu descendencia va a ser como ella, que nadie la puede contar. Entonces todo eso está dentro de la cultura, y es lo interesante de estudiar esta parte. Hago mucho énfasis porque soy maestro de cultura hebrea y cultura de la Biblia. Entonces cuando nosotros podemos manejar esos puntos, podemos predicar, aunque usted no maneje cultura, aunque no sepa leer, sabemos que la salvación está ahí disponible. No hay que saber leer ni escribir para ser salvo, pero cuando podemos hacer estos estudios y profundizar, podemos luego predicar con una base y un fundamento de lo que pasó en el momento, aunque luego tenemos que traspolar eso a este tiempo y a esta cultura, porque hay cosas que son de cultura. Por ejemplo, acá yo me he sorprendido con algunas palabras que allá son algo normal y aquí algo negativo. Por ejemplo, también aquí venden algo que se llama mazamorra. ¿Sí? En mi país eso es lo más desagradable, la mazamorra. Entonces ve los cambios de cultura. Entonces en la Biblia también tenemos eso. Tenemos palabras que en un tiempo significaban una cosa y en otro tiempo significan otra cosa. Por ejemplo, un ejemplo fácil, tenemos ahí el verbo, por ejemplo, levarej. El verbo levarej, que viene de la raíz Baal, baraj, significa arrodillarse, pero también significa bendecir. En el tiempo de Job nadie podía bendecir a Dios, porque el bendecir a Dios era una blasfemia. Sí, era lo contrario. Porque bendecir es con la idea de mejorar, arreglar algo que prospere. Entonces Dios es inmutable, Dios no le hace falta nada. Entonces Dios sí me bendice a mí para que me vaya bien en la salud, económicamente, en todos los sentidos.
Entonces en el tiempo de Job no se podía decir bendecir a Dios porque era una blasfemia. Sin embargo, en el tiempo de David, David dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque los idiomas evolucionan. Entonces eso pasa también en la Biblia. Si por ejemplo usted le pregunta a un teólogo, en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿cuántos años tiene una generación? Entonces una gente le va a decir 100, otros 70, 40, pero cuando usted estudia la Biblia se da cuenta que una generación en el tiempo de Noé eran 120 años, pero una generación en el tiempo de Abraham eran 100. Y eso lo va explicando la misma Biblia. Yo le dice que iban a estar esclavos en tierra ajena y que a la cuarta generación y duraron 430 años. O sea, la misma Biblia va explicando. Luego habla de una generación cuando Moisés y habla de 40 años. Sí. Y luego, entonces David habla en los Salmos de una generación y habla de 70 años. Pero luego cuando Jesús, vemos que Jesús habla de una generación y son 40 años. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que cuando se va a tratar una palabra de la Biblia, hay que buscar el tiempo, hay que buscar quién la dijo, a quién se la dijo, para realmente poder encontrar el significado. Totalmente. Eso es escudriñar, ¿no? Sí, claro, claro. Es lo que Pablo dice, escudriña la palabra para que puedas comprenderla. Y sí, es donde necesitamos los maestros que de pronto ya se hayan... El Señor los utiliza, yo pienso, a cada persona, como lo está utilizando este pastor Juan Frías, para poder escudriñar. Pero llama mucho la atención lo que estaba hablando sobre las estrellas, sí, y la palabra que estaba hablando sobre Abraham. Sí, sí, realmente cuando se estudia la cultura, todo es así en la Biblia. Por ejemplo, podemos buscar cualquier pasaje bíblico, cualquier tópico. Yo realmente, aunque en la introducción de los cursos siempre uso primero lo que se llama Antiguo Testamento, los judíos lo llaman Tanaj, y los primeros 5 libros que nosotros llamamos Pentateuco, que en hebreo es Pentateucos o Tefcos. Realmente los 5 primeros libros ellos lo llaman Torah, la palabra, sí, la Torah. Entonces el Tanaj es el compendio entero de las 3 divisiones de lo que nosotros llamamos Antiguo Pacto o Testamento, porque eso es un acróstico. Se usa la palabra Torah y de ahí se usa una parte, luego se usa Nevi'im, que son los profetas, y luego se usa la palabra Ketuvim, que son los escritos. Entonces de ahí viene el acróstico Tanaj. O sea, está hablando de los 3. Yeah. Sí, entonces por eso ellos llaman el Tanaj, la Torah, y ellos son muy enfáticos, los judíos, y me gusta eso. Por ejemplo, si un rabino en una enseñanza está enseñando acerca de Abraham, cuando se llamaba Abraham no puede decir Abraham porque es una falta, y cuando se llama Abraham no puede decir Abraham. O sea, tiene que tener en cuenta el pasaje, el versículo, el capítulo, y me gusta mucho. Por eso soy un seguidor y un estudioso de esto, casi de la cultura y los idiomas bíblicos, casi un fanático, porque me gusta mucho en el sentido de que tiene mucha esencia. Por ejemplo, un rabino nunca dice Moshe a Moisés, porque lo de honra para ellos está en un nivel muy elevado. A ellos les gusta mucho lo que es la honra. Entonces ellos, se dicen Moshe, tienen que decir Rabenu, nuestro maestro, Moshe Rabenu. O sea, tienen que complementarlo. Complementarlo porque si Dios le dio ese título, ¿por qué quitárselo? Entonces, si hablan de Eliyahu, dicen Eliyahu Anabí, o sea, el profeta. Si hablan, por ejemplo, de José, dicen Yosef Hasadik, el justo. Y a cada uno le tienen que poner el título. David Hamelech, David el rey. Entonces, los títulos que Dios le da, ellos los mencionan. Por ejemplo, Abraham Avinu, nuestro padre. Entonces, eso es para honrarlo. Entonces, ellos siempre la honra es algo de mucha importancia en el mundo hebreo. Ahora mismo no tenemos un tópico específico. Por ende, yo le voy a ir dando lo que me vaya llegando a la mente, porque son muchas cosas. Por ejemplo, el judío cuando se despierta. Por ejemplo, los judíos hacen guerra espiritual diferente a nosotros, los cristianos. Nosotros hacemos guerra espiritual, ayunamos una semana, 3 días, 21 días, hasta 40 días. Oramos, pero luego seguimos viviendo una vida normal, común. Los judíos no lo hacen así. Por ejemplo, los judíos hacen guerra espiritual día a día, todos los días. Todos los días, no pueden dejar pasar un momento. Por ejemplo, cuando ellos despiertan, eso me gusta mucho, eso está en mi libro, escribí un libro y esa parte está, el libro se llama Conceptos Fundamentales del Antiguo Testamento. Si a alguien le interesa, ando aquí con unos 9 o 10, cuesta $10, aquí luego ustedes lo calcularán. Lo tengo ahí por si a alguien le interesa, se ponga de acuerdo con ustedes, llame, como la vez pasada. El caso es que ahí yo explico la primera oración que ellos rezan. Se dice que rezan porque es una que repiten. Ahora bien, la oración en el pensamiento judío no es igual que para nosotros, porque nosotros a veces nos encamos a orar, duramos 4 o 5 horas y oramos en la mente. El judío eso no es orar, para el judío eso es meditar.
para orar tú tienes que pronunciar palabras que se escuchen. Y si no se escuchan, por eso Elí pensó que Ana estaba ebria, porque no se escuchaban las palabras. ¿Está viendo por qué él piensa? Sí, está viendo. Entonces resulta que el verbo leit palel, que viene de la raíz palal, significa juzgarse a uno mismo. Es decir, que la verdadera oración es tú juzgarte a ti mismo y ver en qué estás fallando, en qué fallaste y en qué quieres mejorar para pedirle a Dios que te ayude en eso. Esa es la verdadera intención de la oración. Leit palel, palal. Entonces resulta que cuando ellos despiertan en la mañana, ellos rezan una plegaria que se llama Modé Aní. Entonces la plegaria dice Modé Aní lefaneja, melejai vekayam, chejesalta, benishmati, bejenla, jabá emunateja. Dice, agradezco, Rey vivo y eterno, que devolviste a mí el soplo de vida con misericordia. Grande es tu fidelidad. La resumí, pero dice, cuando dice Modé Aní, dice agradezco yo, lefaneja, tu presencia. Entonces es interesante que en hebreo se dice esa parte igual que en español. Debería ser Aní Modé, yo, Aní y yo, Modé agradezco. Pero ellos no dicen Aní Modé, porque él no puede estar primero, sino Modé Aní, porque el pensamiento filosófico griego, según René Descartes, enseña cogito, eso es latín, ergo sum, es decir, pienso, luego existo. Sin embargo, el pensamiento hebreo no es así. El pensamiento espiritual divino no es así. En Dios, para tú existir, tú tienes que ser agradecido. Entonces el pensamiento judío es agradezco, luego soy. ¿Está viendo? Entonces primero va la palabra agradecer primero. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos pasan el día entero agradeciendo. Si el judío toma agua, dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bidbaro. Pero si él bebe agua 100 veces, él hace esa oración. Que él dice, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, quien creó todo con su palabra. Ahora, si él come, él hace otra oración por la comida. Y acorde al ingrediente de la comida, la oración es diferente. Es decir, que él siempre busca un motivo para orar, para agradecer a Dios. Si es comida, él dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, quien hace brotar el pan de la tierra. Entonces, si tiene harina, tiene trigo, o uno de los de las 7 especies de Israel, se dice lechem. Si no, se dice she'akol niyeh bidbaro, que creó todo con su poder. Y es interesante eso. Por ejemplo, un rabino amigo que yo tengo, ortodoxo, él cuando come, él ora por cada ingrediente separado. O sea que él para comer dura muchísimo. Esa es una oración sí. por los alimentos. Por cada uno por separado. Y yo le digo que porque él ora así. Yo le digo, Rabí, pero cuando yo estoy con ustedes, yo hago la oración de she'akol. No vayan a confundir, no soy judío, soy evangélico, pentecostal, cristiano. Sí, porque la gente cuando uno habla hebreo, creen que uno es judío o que es mesiánico. No. Evangélico, pentecostal. Igual que lo que estamos acá todos. El caso es, pero sí estudié eso y me gusta estudiar para conocer, no para cambiar de creencia, sino tener un fundamento sólido, pero en lo que ya Dios me ha dado. Amén. Entonces, yo le preguntaba, ¿y por qué él te hace eso? Y él dice, eso es para elevarme. Mientras más oro, más me conecto con Dios, porque estoy hablando con Él. Más amigo de Él me hago. Amén. Y más espiritual me pongo. Ese es el concepto de Él. Ahora bien, siguiendo con la explicación de esa enseñanza, como le expliqué, por todo ellos oran, por pararse de la cama, por abrir los ojos, por recostarse, por sentarse, por salir y volver. Si Él va de viaje a su oración, pero si vuelve el mismo día hace otra. ¿Está viendo? Sí. Totalmente diferente. Si el fruto se da debajo de la tierra, como la papa, o la yuca, es una oración. Si se da fuera de la tierra, como el plátano, es otra oración. Si es uva, es otra oración. O sea, es buscando un motivo para orarle a Dios y agradecer a Dios. Es decir, que un judío convencional normal ora un mínimo de 100 veces al día. Estamos hablando de un judío normal, no estoy hablando de que un rabino, que un moré, que un jaján. No. Un discípulo o un creyente. Entonces resulta que en esta oración ellos tienen mucho respeto a lo que es el nombre de Dios. Y ellos dicen, por ejemplo, dice Modé Aní lefaneja, agradezco yo tu presencia. Después dice Melech Hay Bekayam, o sea, Rey vivo y eterno. Melech, Rey, Hay vivo, Bekayam y eterno. Entonces resulta que en esta oración él no menciona el nombre de Dios. Y cuando usted le pregunta, pero ahí no se menciona el nombre de Dios, sino que se le llama a Dios Rey vivo y eterno. Entonces él te dice, lo que pasa es que esa oración ellos las hacen en la cama, antes de pararse de la cama. Desde que despiertan, los primeros 12 segundos de él estar despierto es para hacer esa oración.
Y es interesante que esa oración tiene 12 palabras, o sea, 12 partes, dura 12 segundos, y esos 12 segundos son lo mismo que dice la medicina y la ciencia, que una persona tiene que esperar antes de pararse de la cama para que no le vaya a dar un paso. Usted que es médico sabe, porque el cuerpo está caliente, pisa por ejemplo el piso frío, le puede hacer un daño. Claro, pero sí, si sí. espera que pasen 12 segundos, no sé mucho de medicina, solo estoy explicando lo que ellos me dicen. Pastor, bueno, primero no soy médico, conozco de la salud, Ok. conozco de la salud, pero sí le quería preguntar algo, Pastor, para aclarar de pronto Sí. en los radioyentes, yo sé que usted ha sido claro, pero yo soy lento para entender algunas cosas, Sí. entonces, y más con esta información que es muy buena. Cuando usted me está hablando, Pastor, de las diferentes oraciones, si uno lo traslada hoy, sí, o sea, si yo, Sí. yo puedo decir, ¿no? Digamos, soy Sí, un sí. cristiano, no, yo oro, yo en la mañana le doy gracias a Dios, yo levanto, yo también oro por el desayuno, yo oro varias veces. ¿Cuál es la diferencia ahí? Porque sé que hay una diferencia no solo con el tema de las palabras que se pronuncian, Sí. ¿cierto? Pero si uno quisiera entender, o sea, ¿qué es ellos a nosotros? Pues, ¿cómo es? Interesante. Ellos, aparte de que ellos oran en la mañana, los hebreos tienen 3 horarios de oración que suplantan los 3 sacrificios que se hacían en el templo. Sacrificio de la mañana, del mediodía y el de la tarde. Al final solo hacían 2 sacrificios, el de la mañana y el de la tarde. Uno a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. O sea que podía durar hasta las 6. Por eso Jesús muere a las 3, porque a las 3 es la hora del sacrificio. Interesante es que esa parte ahí, ellos lo que hacen, como ya no tienen templo, no tienen el templo, ellos lo que hacen es que ellos complementan eso orando con la oración, pero en la mañana ellos oran mínimo 1 hora y en la tarde mínimo 1 hora, pero luego cuando van en la calle por entrar al carro, por apiarse del carro, por todo, ellos le dan gracias a Dios por todo lo que hacen. Y lo que van a hacer antes de hacerlo le dan gracias a Dios, porque ellos dicen y entienden que si ellos hacen algo y no ponen a Dios primero, es idolatría. Ese es el concepto de ellos. Si él bebió agua y no le presentó el agua a Dios, es idolatría, porque puso el agua primero que Dios y olvidó de Dios, pero sí se acordó del agua. Ya eso es algo personal, cultural de ellos. Ahora bien, ellos van orando igual que nosotros. Por todo oran, cada minuto, cada hora, y siempre también oran. Siempre. Ustedes saben que Jesús le dice a Pedro, ni siquiera 1 hora. No pudiste orar ni siquiera 1 hora. Es porque es el mínimo que ora un judío cada vez que ora. Cada vez que él se incoral, el mínimo es 1 hora. Entonces Jesús lo que le está diciendo a Pedro, ni siquiera lo básico. Lo que oran los niños, lo que oran la mujer y todo el mundo. O sea, tú no pudiste hacer la oración normal ni siquiera. Porque la intención de ese momento era que oraran 4 o 6 horas, todo lo que pudiera. Entonces, en ese momento duro de prueba y dificultad, él no pudo orar ni siquiera lo cotidiano. Y por eso es que especifica 1 hora. Sí, porque todo en la Biblia tiene un trasfondo, tiene algo. Todo tiene un trasfondo. Por ejemplo, los estudios que damos siempre muestran el porqué de la cosa. Un ejemplo, por qué Abraham que quería comprar la cueva de Macpelá, por qué Elías se va huyendo a Monte Carmelo. Cuando usted estudia eso y lo aprende, se da cuenta que en el Monte Carmelo se llamaba, en hebreo se llama Kerem El. Kerem significa viña y El significa Dios. Usted sabe que todos los nombres que tienen él, o ya, o yo, son nombres teofóricos. Theos del griego, Dios, y fórico de foros, que es portal, portador. Son portadores de Dios dentro del nombre. Entonces Keremel significa la viña de Dios. Y a ese lugar le pusieron ese nombre porque de vez en cuando, según ellos creen, Dios se revelaba ahí. Entonces Elías, cuando tiene un problema y lo quieren matar y lo están buscando y persiguiendo, él se va al lugar donde Dios se revela. Él se va a proteger. Está viendo, pero cuando uno no sabe eso, uno dice, no, se fue al Monte Carmelo, se fue huyendo. No, él se fue al lugar de refugio, porque ahí, según ellos, Dios se revelaba, y por eso le pusieron la viña de Dios. Y ese Carmelo significa viña de Dios, y en hebreo se dice Kerem El, viña de Dios, o Keremel. Pastor, en cuanto vamos al tema cuando Jesús habla del hijo pródigo. Sí. Ahí vemos un contexto, ¿cierto? Que tiene que ver con el programa, pero digamos, volviendo al Padre también. Sí, amén. Sí, eso es lo que quería, pero la introducción se me hizo larga. Estuvo bien, entonces, ¿cómo va ahí, doctor? No, ya le digo doctor también. Sí, soy doctor. Pero soy doctor en teología. Eso, en teología, exacto, ¿sí ves? Señor revela. Entonces, a ver, que nos cuente, porque nosotros en esa parte sería muy bueno profundizar. Claro, esa era la idea. Empecé, pero le debo entonces el Modéani, porque no le expliqué la primera oración, porque es muy largo la explicación. Puede durar 1 hora la explicación de solo eso, porque luego le iba a explicar el por qué ellos no mencionan el nombre de Dios y esas cosas, pero ahí sí va a tomar mucho tiempo. Ahora bien,
el hijo pródigo, tenemos la historia del hijo pródigo. Entonces el hijo pródigo se va, luego regresa, lo vamos a resumir para tener tiempo. Pero algo interesante es que dentro de su historia, recuerde que los dos hijos, porque los números en la Biblia representan algo, inclusive lo que el Eterno, Hashem, Dios me dio para el domingo, tiene que ver con eso, lo que vamos a ministrar allá en la iglesia. Que no lo porque pierdan. entre el domingo, entonces sí, voy a hablar de los números, porque todo en la Biblia tiene un significado. Lo voy a explicar. El 1 significa unidad, inicio, comienzo, principio, un Dios, un Señor, una fe, un bautismo, una esperanza. Pero luego el 2 en una área significa división, pero el 2 también habla de dos hijos, habla de testimonio, habla de dos tribus, habla de la pareja, habla también de las dos tablas de la ley, donde se escribieron los mandamientos, que en hebreo no se llaman mandamientos, se llaman 10 cosas o 10 palabras. Eso de mandamiento luego es el concepto griego, porque se llama Aseret Hadibrot, significa 10 cosas, 10 palabras. Dios le dio 10 palabras, no 10 mandamientos. Pero está bien, supongamos 10 mandamientos, como ya lo sabemos tradicionalmente, pero resulta que luego tenemos, para que una gente fuera llevada a juicio y condenada, hacía falta 2 testigos. Luego el 3, testimonio fiel, testigo verdadero. Entonces todo eso, los números, tienen algo que ver, entonces, porque estamos hablando de los 2 hijos. Entonces habla allí de los 2 hijos, 2 olivos, 2 candelabros. Pero luego no le voy a explicar todo eso, solo dándole un tips de que eso fue lo que Dios me puso, porque ahora mismo estamos entre la fiesta de conclusión del año judío litúrgico. Ahora mismo hay un portal espiritual abierto. Es un tiempo para recibir bendiciones, para empezar de nuevo. También es un tiempo para recibir perdón, para redimirse, para, ¿cómo le digo? Para encontrarse con Jesús, con Dios. Es el mejor tiempo ahora, porque Dios le da la fecha de la fiesta a los judíos. No es por dársela así al azar. Dios le dice el 14, el 15, el 22. No. Es porque en esos momentos hay un portal espiritual que Dios quiere que ellos lo aprovechen. Y por eso es que los judíos no elegían los días para celebrarle a Dios. Era el día que Dios eligiera por lo que había en ese día. Por ejemplo, cuando está en la fiesta de Egipto, Dios le dice el día 10 tome todo el mundo un cordero, inmólenlo, o sea, revísenlo, chequenlo, mírenlo bien, que no tenga defecto, que no esté enfermo, que no sea viejo ni muy joven, sino de 1 año normalmente. Entonces, todo eso, porque la Biblia tiene mandamientos o preceptos, que es lo mismo, tiene estatutos y decretos, y nosotros muchas veces no manejamos eso. Por ejemplo, el mandamiento es lo que Dios manda y ordena que se haga. Ahora bien, el decreto es lo que Dios dice que se va a hacer. Por ejemplo, el decreto que Dios dice que el 14 de Nisan tiene que celebrar la Pascua. Ahora luego viene el estatuto. El estatuto Dios le va a decir qué van a hacer y cómo. ¿Está viendo? Entonces nosotros no manejamos eso. El estatuto es que el 14, el día de Nisan, no puede tener levadura, no tiene que hacer todo eso. Entonces nosotros creemos que todo es mandamiento. Entonces, eso es interesante, pero para entrar luego en lo del... Son tantas cosas como que... Sí, es que para poder llegar allí... Sí, entendemos, pero hay que entenderlo para el contexto, para poder comprenderlo. Sí, amén. Claro que El caso es que, entonces, en lo del hijo pródigo, recuerde algo. El hijo pródigo pidió su herencia. ¿Qué pidió? Su herencia. Sí. Cuando alguien pedía la herencia, no tenía derecho a regresar. Y eso lo tenemos en el libro de los Reyes, en la historia de Eliseo. Cuando Dios le dice a Elías que vaya a hacerle el llamamiento y el ordenamiento a Eliseo, él va y le tira el manto. Él sabía que el tirar el manto era un traspaso de autoridad y delegado, por eso lo entiende de una vez. Y entonces cuando le tira el manto, le dice, deja que yo me despida de mi padre y de mi madre y luego te seguiré. Entonces, cuando él se despide del padre y de la madre, Eliseo le pide la herencia y le dan un arado y 2 bueyes. El arado normalmente era de madera con la punta de hierro. Él toma la madera del arado y con la misma madera cose los bueyes. Entonces, ¿por qué él hace esto? ¿Sabe por qué él hace eso? Porque el hijo que gastaba la herencia no tenía derecho a regresar. Y él sabía que el llamamiento de Dios era algo muy serio, pero que en el llamamiento de Dios vienen dificultades, vienen crisis, vienen problemas, vienen necesidades, vienen enfermedades. Entonces Eliseo era rico, porque ellos estaban ganando con 12 yuntas de bueyes, y en el tiempo de Eliseo el que tenía 2 bueyes era rico.
y él estaba arando con 12 y quién sabe cuánto habían suelto por ahí. Uf. Es decir, que era millonario. Entonces, un millonario que iba a servir a Dios en ese momento, cuando se viera en una prueba, en una aflicción, iba a volver a su casa. Es decir, yo estoy bien en mi casa, yo tengo todo. Entonces, si él mataba a los bueyes y quemaba el arado, no tenía ningún derecho a regresar, nunca más. Entonces, lo que está diciendo, yo sé que el llamamiento es serio, yo sé quién me llamó, sé para dónde voy, vendrán pruebas, dificultades, pero yo no vuelvo atrás. Claro, la tenía clara. Exactamente. Entonces, el hijo pródigo, ¿qué hace? El hijo pródigo se llevó los bienes, pero lo malgastó. Entonces no tenía derecho a regresar. Claro. No tenía derecho a regresar. Entonces él no tiene derecho a regresar porque él deshonró al padre. Otra cosa interesante que la gente predica que él comía algarrobas. Él nunca comió algarrobas. La gente predica que él comía algarrobas. La Biblia dice que él ansiaba comer, pero que nadie le daba. Igual que la gente dice que el pobre que estaba a la puerta del rico, en la parábola del rico y Lázaro, dicen que comía migaja, él no comía. La Biblia dice que ansiaba comer. Y así tenemos muchas enseñanzas porque en un momento dado alguien lo predicó así y nosotros lo escuchamos y lo seguimos diciendo. Por ejemplo, la gente dice muchas cosas de la Biblia que no están en la Biblia, pero que escuchamos a un predicador y luego lo repetimos y no analizamos. Por ejemplo, la gente dice que Abraham mintió, Abraham no mintió. La gente dice que Saqueo era saqueador y ladrón, no era saqueador y ladrón. La gente dice que la mujer samaritana era prostituta, no era prostituta. Dicen que María Magdalena era prostituta, no era prostituta. Sino que alguien predicó eso y la gente siguió. Y luego la tradición adoptó eso. Pero cuando usted lee el pasaje, aún literalmente en la Reina Valera, que normalmente es la Biblia que yo uso para predicar porque es la que todo el mundo usa. Aunque yo manejo el hebreo, el griego, pero yo no uso esa Biblia, yo uso Reina Valera 1960. Y luego de ahí explico lo que quiero explicar, porque es bueno siempre que uno va a leer o a predicar y enseñar donde personas diferentes. Si tú lees una Biblia diferente, hay gente que dice, es otra Biblia, ese hombre tiene una Biblia rara. Yo le digo porque lo he escuchado de otro compañero. Claro. Entonces, yo para evitar la duda y que la gente se cierre al luego escuchar lo que Dios quizá le quiera decir en ese momento o luego, entonces yo mejor me adapto a la Reina Valera, aunque yo tengo muchísimas versiones, pero para predicar eso. Entonces, siguiendo la historia, y eso él no tenía derecho a volver. No tenía derecho a volver, pero vuelve. pero lo interesante de eso es eso, que él reconoce, el hijo pródigo realmente nos representa a nosotros, los gentiles. El hijo mayor es Judá, son los judíos ortodoxos y ultraortodoxos. Ellos tienen celo de nosotros y Pablo lo dice. Porque el Padre nos aceptó así, después que hicimos de todo, éramos paganos, idólatras, malos, y Dios nos acepta. Entonces ese es el celo que tienen ellos. ¿Ves? Dice el apóstol Pablo, tienen celo. Entonces es interesante algo que acontece allí. Y es que el Padre sale y lo abraza. ¿Por qué el Padre sale y lo abraza y lo besa? ¿Sabe por qué el Padre lo abraza? Porque él deshonró al Padre. Y el que deshonraba al Padre había que matarlo, había que apedrearlo. Porque él deshonró al Padre. Si el hijo mayor lo ve primero y los vecinos lo apedreaban, porque había una ley bíblica que muera todo aquel que deshonra a su padre y a su madre. Entonces el padre va corriendo hacia él y lo abraza para que nadie pueda tirarle una piedra. Y el padre está diciendo, si te tiran una piedra a ti, tendrán que darme a mí primero. Ay, para protegerlo, ¿no? Sí, lo cubrió, lo protegió. Lo que está diciendo, aunque tú fallaste, fuiste malo, mi amor de padre no se acaba. Por eso es que es bueno llegar a ser hijo del Padre, porque el hijo siempre es hijo. Ahora el servidor, el esclavo, desde que está viejo lo despiden, pero el hijo siempre será hijo. Que eso es lo que recibe, claro, el amor del papá. El amor del papá. Entonces el concepto de padre, en hebreo hay muchos conceptos de padre. Lo primero es, por ejemplo, en el idioma. El idioma hebreo es un idioma concreto, por eso me gusta. Y el idioma, por ejemplo, griego es un poco abstracto, aunque un poco más profundo que el de nosotros. En griego, porque por ejemplo en griego para decir amor hay 5 palabras. En hebreo hay 2. Claro. Y en inglés hay una. En castellano hay una. Yo te amo ya. Pero un hombre le puede decir a otro hombre en griego te amo. Y no hay duda. Por ejemplo, en mi país te le dice un hombre te amo, aunque sea cristiano, la gente te mira raro, dice, ¿y este? Sí, está muy alegre. El caso es que, pero en griego no pasa eso. Por ejemplo, porque en griego está el amor del padre, que es el amor agapao o agapó. Pero luego está el amor filó, que es el amor de amigos. Pero luego tienen el amor estorguín, que es el amor de familia. Pero tienen el amor erao, que es el amor de pareja. Y hay diferentes tipos de amor. Por ejemplo, en el libro de Juan, uno de mis pasajes favoritos es Juan
21, 15 en adelante, que Jesús y Pedro están hablando ahí. Están hablando, entonces se usan diferentes palabras y verbos. Dice, por ejemplo, dice el pasaje, dice, o te uneriste san, legi to Simoni Petro o Jesús, Simoni, Ionás, agapas me plion tuto, legi afto nekiri, si idas jotifilose, legi afto bosquetar niamu. Eso es griego. Dice, después de haber desayunado, le dice a Simón Pedro Jesús, Simón, hijo de Jonás. Algo interesante, cuando usted lee la Biblia, Pedro no es hijo de Jonás. Pedro es hijo de Juan. Entonces, ¿por qué Jesús le dice hijo de Jonás? Por lo mismo que le dicen a David, le dicen a Jesús hijo de David. ¿Era Jesús hijo de David? No. Pero tenían una característica del que de rey. Y tenían características que eran amados y tenían características que venían de la misma genealogía. Ve, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Pero hacían cientos de años que David había muerto cuando nació Yeshua. Entonces, eso es lo mismo que ahora está haciendo acá Jesús con Pedro, hijo de Jonás. Hijo de Jonás, en el pensamiento cultural judío de ese tiempo, significaba que era una persona de doble ánimo. ¿Está viendo? Porque a Jonás Dios lo envía a Nínive y se quiere ir a España. Talchichi y Tarsis es España en la actualidad. Entonces se quiere ir a España porque España representaba lesbianismo, homosexualismo, orgía, mucha maldad. Entonces él dice, para que Dios no me moleste, me voy donde hay maldad. No me habla conmigo. Eso es lo que él pensaba. Entonces la Biblia dice, y se fue pagando su pasaje. Cuando le dice que estaba pagando su pasaje, ¿sabe qué significa eso? Que era caro. Si no, nada más dice, se fue. Dice, pagando su pasaje. O sea, que pagó muchísimo para estar lejos de Dios. Entonces, un hijo de Jonás tiene esa característica, que es de doble ánimo. Esa es la parte negativa. Pero la parte positiva es que un hijo de Jonás tiene la capacidad de predicarle a 1 millón de personas y que el millón se convierta, porque tiene un don de convicción. Y es lo que pasa con Pedro. Jonás predicó a Nínive, se convirtió a Nínive entero. Pero luego Pedro predica, se convierte en 5,000, 3,000. Cada vez que predicaba se convertía. Entonces, ese era el hijo de Jonás. Tú tienes doble ánimo, pero también tiene una palabra poderosa. Ve, pastor, una pregunta. Cuando hablamos de números, así, le tengo 2 preguntas, sí. Claro. No hagan todas las preguntas, los radio. Claro, sí. Nosotros estamos cumpliendo 7 años. Sí. Hay como, yo sé que el número 7 significa algo, pero en el contraste o alrededor del cumpleaños de la iglesia, ahora te volviendo al Padre, ¿qué puede significar? Eso es para el domingo. ¿Ah, para el domingo? Pero le voy a dar una pincelada. No te adelantes. Eso es para motivarlo. Pero está bien. Pueden seguir haciendo preguntas porque tenemos un programa libre. O sea, no tenemos un tema, aunque hablamos del Padre. Recuerden, por ejemplo, el número 7. El número 7 significa perfección y plenitud. Pero ¿por qué significa perfección y plenitud? Que esto es lo que hace la cultura, buscar el porqué de todo. Todo en la Biblia. ¿Por qué fulano dijo esto? ¿Por qué fue aquí? ¿Por qué le preguntaron esto? ¿Por qué se fue allí? ¿Por qué compró esto? Entonces eso es lo que hace la cultura. ¿Por qué el 7 significa perfección y plenitud? Porque el 4 es lo completo en la tierra. Lo completo en la tierra, ¿qué es? El 4. 4 puntos cardinales, 4 estaciones del año, 4 ángulos de la tierra. Aunque es redonda, tiene 4 ángulos. Entonces el 4 también significa estabilidad en lo humano, en lo físico. Antes las mesas eran de 3 patas. Se caían mucho. Los vehículos al principio eran de 3 ruedas, neumáticos, llantas. Se volteaban fácil. El 4, estabilidad. Entonces el 3 es lo completo en el mundo espiritual. Y el 4 es lo completo en el mundo físico. Entonces, cuando uno puede unir la tierra con el cielo, o el cielo con la tierra, esa es la verdadera perfección y plenitud. Por eso el Padre nuestro tiene 7 peticiones. Perfección y plenitud, el sello de Dios. Son 9 partes, pero 7 peticiones. El 9 representa la verdad. Es el número más alto, la verdad es lo más alto. Interesante. Entonces el 9, usted lo multiplica y el resultado final, si lo suma, siempre da 9. Por ejemplo, usted dice 9 por 2, ¿cuánto es? 18. Y 1 más 8. 9. Sí, esa es la ventaja de 9. Sí, 3 por 9, 27. Pero ¿sabe por qué pasó eso? Porque en la Biblia el 9 es el número más alto y es la verdad. Entonces la verdad siempre sale a flote. Eso es. Entonces, pero vamos a dejar eso para el domingo. Bueno. El caso es que seguimos entonces. No pueden seguir haciendo preguntas, pero no de número. No, listo. La segunda pregunta sí es, pastor, ¿cómo es el diezmo en los judíos? Bueno, normalmente, escuche esto es interesante. Por ejemplo, nosotros creemos que el diezmo
es lo que se debe dar. No se tiene que dar un 10. El 10 es el mínimo que Dios acepta. De acuerdo. No lo que hay que dar. Yo doy el 10, y te sientes que bien. Se siente grande. Sí, se siente grande. Tú estás dando lo mínimo. Los judíos normales daban un 22%. Y los ricos daban hasta un 50%. Wow. ¿Por qué? Porque habían diferentes tipos de diezmo. Está el Maaser Rishon, que era el diezmo para los sacerdotes. Estaba el Maaser Aní, el diezmo para los pobres. Y estaba el Maaser Shení, que era el diezmo para los levitas. Habían 3 tipos de diezmo. Ya. Entonces, por todo, cuando se sumaban todos los diezmos, llegaba a un 22 normal. Un 22. Aún los pobres daban un 22. Claro, el promedio. Sí, promedio, entre 20 y 22. Eso también está en el libro para que aprovechar la promo. El caso es que entonces resulta, mire por ejemplo el caso de Zaqueo. Cuando Jesús va a donde Zaqueo, esa historia es hermosísima, pero es muy amplia. El caso es que cuando Jesús va a donde Zaqueo, ¿qué dice? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo 4 porque había una ley que cuando el ladrón era atrapado robando, devolvía 4 veces. Y si era buey, 5. Si era buey. Ahora, ¿qué resulta? Que es lo que hace un desafío. Él no era ladrón. Él está seguro que él nunca robó. Y por eso él dice delante de Jesús que él no puede mentir. Si en algo, un condicional, he defraudado a alguien, está haciendo una declaración, un desafío. Que venga, que se lo devuelve 4 veces, sí, y no apareció nadie decir que él no robó. Si él había sido un ladrón, se llena la casa. Sí, me robó Jesús. Él le hace un desafío. Entonces, ¿por qué Zaqueo dice que no era que él iba a dar? No, él no dice, a partir de ahora voy a dar, daré, no. Doy. Eso es un presente continuo. Es decir, que él lo daba, lo estaba dando y lo iba a seguir dando. Porque eso se llama presente continuo. Doy a los pobres. No dice daré. Otro punto interesante. ¿Por qué él daba el 50% a los pobres? Porque él era rico. Aparte de que él era rico, los judíos lo tenían como un traicionero. Porque él trabajaba para el César siendo judío. Entonces él era un traidor a la patria. Entonces por eso su dinero no se lo aceptaban en el templo. Entonces como no se lo aceptaban en el templo y él quería darlo, decía, Dios, no me lo aceptan en el templo, se lo di a los pobres y cumplo con el diezmo. Y eso es lo que él está diciendo. Entonces cuando se manejan la cultura y eso, ya uno entiende lo que está pasando, lo que él dice. Pero no es que él era ladrón como nosotros hemos predicado. No, claro, él compraba deudas. Y aparte de eso era cobrador de impuestos. Por ejemplo, una persona tenía una deuda, no quería pagar, él se la compraba. Debe 8, lo que hacen los bancos. Sí, como el Usted factory. Usted debe 10 millones al banco. Sí. Yo le digo al banco, te compro esa deuda en 2 millones, pero te lo saldo ahora mismo. Y después yo me encargo de cobrarle a él. Entonces luego yo hablo con usted, a ver si lo paga. Si veo que no lo quiere pagar, hago acuerdo, pague la mitad. Y después que usted pague, aunque sea una cuarta parte, ya yo me gané medio millón porque yo di 2. Entonces eso es lo que hacía, lo saqué en realidad. Pero volviendo, está contestada la pregunta. Sí. O sea que el promedio es 22, pero si lo traemos a nosotros, que la mayoría diezma el 10. O sea, realmente está dando lo mínimo, pero es como de ahí no crece. Lo que pasa es que el 10, nos estamos adelantando con los números, pero está bien. El 10 significa lo completo en el cielo y en la tierra. Entonces, Dios, cuando usted lee la Biblia, Dios crea el universo con 10 palabras. Mire qué importante es el 10. Dios lo saca de Egipto con 10 plagas. El primer mandato que le da en Egipto es el día 10. Luego lo saca con 10 plagas. Y 50 días después le da 10 mandamientos. Entonces Dios le hace 10 dedos en la mano y 10 dedos en los pies. Para que usted no tenga motivo de que se le olvide el 10. ¿Está viendo lo importante que es el 10? Claro, pero ahí para allá, todo lo que pueda hacer con sí, ellos. Claro. Entonces hay que darle el 10% de todo. Aún del tiempo. Si usted no le dedica a Dios 2 horas y 24 minutos cada día, le está robando tiempo. Es el mínimo de tiempo que debe dedicarle a Dios. Por eso las 2 oraciones, 1 hora, ahí ya tienen 2 horas. Y los que oran, ahí están los 24. Y pueden hacer las partidas, sí, claro. Así, ¿no? Sí, ellos oran también igual que nosotros. Usted le dice, ora por mí, él va a orar por ti. Ellos oran libre, pero ellos tienen ellos fijan un tiempo de oración, unas oraciones, para tener el compromiso, para crear el hábito de orar, de buscar a Dios y el tiempo y todo eso. Pero luego que ellos terminan las oraciones, como ellos lo tienen en el Sidur, que se llama el libro de oración, Sidurim, muchos, ellos oran normal, igual que nosotros. Pero luego que hacen esa, usted le dice, ora por mí, él ora. Él ve a una persona enferma y él siente orar, él ora. Igual que los cristianos, pero ellos tienen, eso es para tener una ética, una conducta, para tener un carácter, para forjar un carácter.
Porque nosotros como no tenemos una norma fija para orar, a veces oramos 5 minutos, pero a veces oramos 3 horas. Pero Él siempre va a tener una cantidad fija de tiempo de oración. Pastor, para finalizar, sí, así como el Señor dice, sí, para mucho tiempo muy rápido para finalizar, así cuando decimos que lo mínimo para orar era 1 hora, porque era un tiempo de noche ya, y cierto, si no estoy mal, pero porque sabemos que era 1 hora en la noche y 1 hora en la tarde, en la mañana. En el diezmo también el mínimo es el 10%, pero de ahí para allá hay un tiempo, o sea, para arriba. Sí, pero hay un límite. Por ejemplo, a los pobres no se le aceptaba más del 22%. Ya. ¿Por qué? Porque en algún momento se podía ver en necesidad y podía blasfemar. Ya. Decir, bueno, yo le he dado todo al sacerdote, a los levitas, a los pobres y a Dios, y mira cómo estoy. Pero al rico se le aceptaba el 50% porque el rico no se iba a ver en necesidad. ¿Ese era el máximo? Sí. Listo. Ahí yo le pregunto, pero por causa del tiempo nos toca terminar, entonces vamos a hacer una oración. Pastor, si usted la dirige, por favor. Amantísimo Dios y Padre nuestro, Señor, que mora en las alturas de los cielos, que estás en gloria. Te damos gracias en esta hora, gracias por este día, gracias por un día más de vida, gracias por la vida eterna y la vida en abundancia, gracias por el pastor Gustavo Ordóñez, por sus ministros y la persona que manejan esta emisora, Padre. Gracias por el día, gracias por lo que vamos a recibir, lo que estamos recibiendo y lo que recibimos también en el pasado. Padre, te pedimos por cada radio escucha en esta hora, que seas tú abriendo su mente, su corazón, Padre, para que ellos puedan escuchar y recibir esta palabra. Declaramos que este es un tiempo de bendición, un tiempo de puertas abiertas y que vamos a aprovechar el portal que está abierto. Amén. Te pedimos, Señor, que guíe a cada persona que va en el camino, que va conduciendo, sea una moto, sea un auto, sea que vaya caminando a pies, Padre. Te pedimos que le guíe, que le proteja y que puedan regresar todas esas personas que salieron a trabajar, a hacer sus diligencias, Padre, que puedan regresar sanos y salvos a sus casas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Amén y amén. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.